Hoy le vamos a dedicar un vídeo a Manuel Locatelli, de promesa fallida en el Milan a estrella del Sassuolo y futuro gran centrocampista del Calcio. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. José, es sábado y los miembros del canal han elegido que hoy hablemos de Manuel Locatelli. No solo del Locatelli sassuolesco, sino de Locatelli en su pasado en el Milan, su pasado reciente en el Milan y su futuro. Que no sabemos si estará en la Eurocopa, seguramente sí, o si en qué grande de Italia va a jugar dentro de poco. Así que habéis elegido eso los miembros, chicos, ya sabéis que podéis activar la membresía aquí debajo para tener múltiples ventajas y ayudarnos a crecer. Y bueno, pues que mientras la gente se suscriba, José vaya cogiendo sitio porque Locatelli ya por fin bien se merecía un vídeo. Sí, vamos a hablar un poco de su etapa en el Milan, que es algo que actualmente se habla mucho, ¿no? De que es un futbolista que se le exigía mucho, que parece que es una etapa como que le ha marcado mucho a Locatelli. Y estamos ahora hablando de un jugador que en el presente está en uno de los equipos más de moda del calcio y que además está empezando a coger sitio en la selección italiana. Es decir, no solo estamos hablando de un futbolista que brilla a nivel de clubes. Y sobre todo también, ya sabemos de parte de Italia, que a Pirlo le encanta, le vuelve loco. Sí, ayer hablamos del Sassuolo, así que chicos os dejamos aquí arriba el vídeo un poco para entender. Vamos a hablar, obviamente, ¿no?, de cómo juega Locatelli, de cómo encaja en el sistema de De Zerbi, pero si queréis entender un poco el Sassuolo en términos generales, ayer os dejamos un vídeo explicándoos con la pizarra cómo juega el conjunto Nero Verdi. Pero vamos a hablar de Locatelli. A ver, Locatelli es un chico muy joven, creo que es que nació en el 98, es más joven que yo, por ejemplo. No es más joven que tú. Somos del mismo año. Pues fíjate. Él nació en el 98 en una pequeña localidad de Lecco, Galviate, a unos 45 kilómetros al norte de Milán, o sea, es de la región de Lombardía, muy cercano de esa orilla del lago Como, y llega al Atalanta con apenas 9 años. Atalanta, que intenta fichar todo lo joven interesante que aparece por ahí, lo ficha con 9 años, pero en 2009 es cuando llega a la cantera del Milan. Hay un lío entre clubes y es que el Atalanta aprovecha una regla que había por aquel entonces, que podías fichar a menores de 14 años sin ningún tipo de problema a otros equipos, y el Atalanta lo que hace es fichar del Milan a un defensa que se llamaba Mattia Alborghetti. No ha llegado a nada. No le conocemos, así que no parece que haya llegado a mucho. Pero además, yo lo que sabía, no sé si esta medida sigue o la que se hacía antes, pero antes se renovaba año a año. No, creo que es la que se hace ahora. Se renueva año a año los futbolistas y al final de la temporada deciden su futuro. Claro, aquí se aprovechó hasta que la son DEA, mayores de... Pero dijo el Milan, ¿nos habéis hecho esto? Pues nosotros os quitamos a Locatelli y hemos visto que, a ver, ninguno de los dos ha salido ganando, tanto en cuanto ninguno de los dos ha aprovechado a su jugador. Pero al menos el Milan sacó algo de dinero por Locatelli. Ahora veremos de eso. Él además cumplía un sueño porque había sido rossoneri desde pequeñito y luego lo veremos cómo se influye en algunos goles que marca, cómo rompe a llorar y cómo se notaba la emoción de vestir los colores del Milan. Aunque hay que decir, José, que esto se desvía un poco del tema, pero últimamente cada vez que ponemos algo de Locatelli en Twitter, en Instagram o en Facebook o en cualquier sitio, la gente del Milan ya no le tiene cariño. Porque, bueno, en general, quiero decir, habrá gente que sí le da cariño, pero como ven que el futuro de Locatelli va a ir hacia otros equipos potentes del fútbol italiano, como de vez en cuando Locatelli suelta alguna palabrita diciendo que en el Milan no me dieron tiempo y demás, digamos que no se le guarda un grandísimo cariño. Sí, es que el entorno del futbolista y sobre todo gente que le conoce y que le descubrió ha hablado de que lo pasó mal por toda la presión que acabó teniendo en el Milan y es algo que parece que le ha marcado mucho. Además, hablan mucho de ello en los medios de comunicación, lo hemos visto en el último año hablarse mucho de Locatelli, pero también hablarse de quizás no lo mal que lo pasó en el Milan, no lo pasó muy bien. Así que yo creo que también la gente está un poco dolida en ese sentido porque ha ido a Sassuolo, es verdad que ahí le han dado la calma que necesita y está brillando. Y porque también, para el equipo que está soñando, es que en todas las canteras, y yo creo que a todos los futbolistas le dirán a sus aficionados, oye, haz lo que quieras, siempre primero brilla aquí, pero si te vas fuera no te vayas a la Juve. No, claro, entiendo que eso además y está sonando puede mucho. doler un poco, ¿no? Está claro. De todas formas, vamos a volver atrás, antes de que debute Manuel Locatelli en la máxima categoría del fútbol italiano, porque en 2016 se publicaba un escrito en Goal Italia, ¿no?, que nos puede servir un poquito para entender qué futbolista era Locatelli antes de explotar
como jugador en la máxima categoría del fútbol italiano. Decían, Berlusconi lo ha presentado como un nuevo Pirlo, Mihajlovic lo estudia y lo protege, esperando abrir una caja que realmente contiene algo mágico. En Milán todos están de acuerdo, el próximo Donnarumma será Manuel Locatelli, pilar del Primavera de Brocchi, adscrito al primer equipo de forma permanente tras el mercado invernal de fichajes. A ver, vamos a entender, nuevo Pirlo más que nada por la posición, nuevo Donnarumma porque Donnarumma había irrumpido de forma brutal y era ese gran talento joven. Se habla un poquito de que va a ser la próxima gran estrella joven del equipo. Se le han juntado dos cosas a Locatelli en el Milan. La primera es que Donnarumma pareciera con 16 años a romperla en el Milan y que lleve ya 4 o 5 años en el primer equipo y sea uno de los capitanes, cuando prácticamente ha superado la veintena o no la ha superado de hace poco. Lo que pasa es que Locatelli en este sentido no solo tenía el peso de Donnarumma, que era el que estaba tirando hacia adelante a su lado, sino que siempre se atribuye, bueno, ¿quién va a ser el nuevo Pirlo? Ahora le ha tocado a Tonali un poco, y no le está viniendo bien. Y no le está viniendo bien. Esa comparación no le vino bien. Y esa libertad que sí que le están dando en otro sitio. Sí, a ver, valga por delante que además no es el mejor contexto el de aquel Milan para que un chaval joven brille. De hecho, hemos visto que a Cutrone se lo ha comido todo este tema, a Locatelli se lo comió, a Donnarumma no, porque Donnarumma es un caso extraordinario de un futbolista demencial a niveles altísimos, pero a Locatelli pues no pudo ser. ¿Qué tipo de jugador era? Hablando de términos futbolísticos, antes de que debute, ¿qué nos podíamos encontrar? Publica en este artículo muy recomendable de Goal Italia en 2016, antes de que se estrene con el primer equipo, decían, puede jugar tanto como por delante de la defensa como de mezzala, que es ese interior que tiene un poquito de recorrido, que es como le llaman en Italia. De físico esbelto, pero aún por fortalecer. Manuel sabe alternar pases largos y cortos con inteligencia acorde a las situaciones de juego, gracias a una fuerte visión del partido que lo convierte en un líder técnico natural y punto de referencia para sus compañeros. Para Mihajlovic tiene que mejorar en el juego vertical, es lo que decía Mihajlovic, así como en el juego aéreo, dada su altura. Sin embargo, el material que hay ahí es muy preciado. Claro, es que yo creo que lo que le pasaba a Manuel Locatelli cuando estaba en las inferiores es que tenía una cabeza privilegiada, pero un físico que tenía que potenciar. Es decir, era muy delgadito. Claro, era muy delgadito y además alto. Y no era un jugador expresivamente muy rápido. Además, lo que le pasaba a Locatelli es que no terminaba de ejecutar muy bien cuando le presionaban. Normal también en un futbolista muy joven. Sin embargo, le ha llegado yo creo que un padre que le ha dado un cambio terrible en este sentido. Pero yo creo que en cabeza siempre ha sido un gran futbolista y es donde sobre todo ha tenido mucho nombre la cantera del Milan. Sí, el salto del primer equipo del Milan lo pega de la mano de Allegri en cuanto a los entrenamientos. Empieza a entrenar con el equipo con Allegri que precisamente lo despiden después de una derrota contra el Sassuolo. Mihajlovic lo sube de forma permanente, pero el que lo hace debutar es Christian Brocchi, que había sido su entrenador en el Primavera, el que lo conocía de sobra, y el que lo hace debutar en una de las últimas jornadas de la temporada 2015-2016. Concretamente el 21 de abril de 2016 en un empate contra el Carpi, jugó unos poquitos minutos y luego es titular en la última jornada contra la Roma en una derrota. Sin embargo, ese verano él tiene una maduración muy buena porque juega el Europeo Sub-19 con Italia. Os acordaréis porque es el europeo de Di Marco y Locatelli, que Di Marco marca todos los goles de la selección italiana, menos uno que marca Locatelli, y en la final contra la Francia de Mbappé y compañía pierden 4-0 de forma muy bestia, pero ya se nota que Locatelli es uno de los grandes jugadores de esa generación italiana. Sí, además a lo largo de los años también le hemos visto trascendencia en las categorías inferiores. Pero hombre, yo creo que siempre ha habido en los últimos años una dependencia tanto de Mandrágora como de Locatelli. Yo creo que han sido dos futbolistas que han ilusionado mucho en las canteras Juventus y Milan y que medianamente se empezaba a dibujar un futuro con ellos de protagonistas en el centro del campo. Pero se estancaban un poquito, ¿eh? Daba esa sensación. Sí, eso me pasaría luego más adelante tanto al uno como al otro, ¿eh? Y creo que hasta ahora... De hecho, Mandrágora... No, Mandrágora con la lesión grave que ha tenido se ha quedado ahí, pero Locatelli está renaciendo, ¿eh? Eso es. Está renaciendo. Lo que pasa, José, que al final empieza la temporada con Vincenzo Montella como técnico, está por delante Ricardo Montolivo, ¿no? Sí. Pero el 2 de octubre es cuando marcará su primer gol. Un golazo además contra el Sassuolo, curiosamente, ¿no? Un golazo que marca con un fantástico disparo desde la frontal. Y posteriormente, unos días después, se lesionará de mucha gravedad Ricardo Montolivo. Se rompe el cruzado en un partido contra España, en un choque con Sergio Ramos. Y a partir de ahí es cuando empieza a tener muchos más minutos Locatelli. Poquito después, creo que es el 20 y pico de octubre, bueno, unos días después, marca un buen gol contra la Juventus, que sirve el segundo gol de la temporada y el único que marcará los dos únicos que marcará esa temporada contra la Juve en un muy
muy buen gol llegando desde atrás, que es el que le permite al Milan ganar 4 años después a la Juventus, y prácticamente hasta que no lo han vuelto a ganar ahora. Ese fue uno de los últimos días que le ganó. Pero vemos a un jugador que poco a poco se va asentando en ese equipo gracias a la baja de Ricardo Montolivo. Lo que pasa, José, que si tomamos también un poco como referencia lo que se decía de Locatelli en aquel momento, cabe recordar un artículo del Último Uomo, que es una página que siempre recordamos, que se publica, este artículo se publica en el momento en el que se lesiona Montolivo, como, bueno, ahora es la hora de Locatelli, ¿no? Esa semana, segunda semana de octubre de 2016, y se dice lo siguiente, ¿vale? La participación en el juego sigue siendo limitada y solo el tiempo nos dirá si es un periodo normal de aclimatación de un chico a sus primeras apariciones en Serie A o es un problema más estructural de su juego, que también le impide acompañar la acción con más continuidad y mostrando sus cualidades de pase y tiro en zonas más avanzadas del campo. Para entenderlo, Locatelli marcó su primer gol en Serie A con el primer disparo de su carrera en ese partido contra el Sassuolo, y todavía no ha logrado crear una oportunidad de gol. Estadísticas que debe mejorar para consolidarse como un creador de juego de primer nivel, es decir, no se atrevía. Vamos a ver, es que esto es un problema muy importante en los futbolistas jóvenes. Vemos a futbolistas que, por ejemplo, en el Primavera se salen, eso lo vemos temporada tras temporada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar cuando peguen el salto a la absoluta? Tú ves a futbolistas que dices, tienen un desparpajo impresionante en la cantera, llegan a los primeros equipos y son futbolistas totalmente tímidos. Yo creo que ese caso, por ejemplo, lo podemos llamar a Pompetti, futbolista del Inter, que también en los últimos años ha sido famoso, que no sé si lo recordarás, que fichó por la Sampdoria di Francesco, que era un jugador impresionante, jugaba rapidísimo. ¿Qué pasa? El salto a lo absoluto le ha hecho un jugador tímido. Luego Tonali, por ejemplo, parecido. En el caso del Brescia al Milan, le está pasando medianamente lo mismo. Dices, bueno, es que tiene carencias, es que tiene no sé qué. Bueno, es que... Pero es que está haciendo eso, arriesgar más. Exactamente, y es muy difícil cuando llegas a lo absoluto, ¿eh? Es muy difícil. Seguro que si les preguntas a ellos, te lo saben contestar perfectamente, este tipo de cosas. Sí, era un jugador que tenía una jugada en la que era feliz, por así decirlo, que era controlaba y descargaba, sí. Era bueno en cuanto a colocarse tácticamente, era muy bueno técnicamente, pero le faltaba el tema de saltar líneas de presión, lo que comentabas tú antes, sufría cuando le presionaban y tenía problemas para verticalizar, que es algo que ahora vemos que, por suerte, ha terminado de pulir y es un jugador muy bueno en estas características. Ahí está, ¿no?, ligada su explosión. En cuanto ha empezado a quitarse líneas de presión con una facilidad pasmosa, ahora es cuando ya creo que todo el mundo quiere a Manuel Locatelli, y eso es algo que explicamos en el día de ayer en la pizarra. Sí, pero fíjate que mientras decían que tenía cosas malas, ¿no?, cosas que tenía que pulir, también le daban cosas buenas en ese artículo del Último Uomo. Locatelli tiene un sentido de la posición muy desarrollado, escriben, y una capacidad para leer el desarrollo de la acción del oponente, lo que le permite sortear los límites físicos, es un jugador muy delgadito, y ser una excelente pantalla para sus defensores. Es decir, ella sabía trabajo defensivo, no tiene ningún problema en hacerlo. Sí, y bueno, es que sabe leer al contrario, por eso creo que es un superdotado. Creo que de mente es un superdotado, porque saber leer el movimiento del rival, saber leer tus movimientos y saber leer los movimientos de tus compañeros es algo que ahora mismo es algo que está girando De Zerbi, ¿no? De Zerbi yo creo que también se ha adaptado a Manuel Locatelli, no solo Locatelli a De Zerbi en ese sentido, porque está potenciando mucho su equipo. El Milan se le queda grande, esto es así, tiene 3 temporadas en el Milan, es cierto que tiene minutos, pero nunca se asienta como titular. De hecho llega Lucas Biglia y se pone por delante Lucas Biglia, ¿no? ¿Qué me decir ahora, eh? Sí, totalmente, pero al final nos vemos a un Locatelli que no es capaz de asentarse, ¿no? Y de hecho se marcha cedido en 2018 con obligación de compra de 10 millones de euros al Sassuolo, que igual el Milan podría haber gestionado mejor eso. Pues sí, una cesión sin opción de compra o con una opción de recompra después, pues posiblemente sí, porque al final se ha quedado sin uno de los grandes centrocampistas jóvenes de Italia. Hace unos días hablaba la gente de Locatelli y decía lo siguiente: cuando él estaba en Milán no se desempeñó como lo está haciendo ahora. De Zerbi siempre creyó que el jugador estaba listo, pero al mismo tiempo necesitaba el ambiente adecuado y tiempo. En Milán no tienes tiempo y tienes que estar preparado. Bueno. Toda la razón, venimos hablando y repasando durante todo el vídeo que era un jugador que le faltaban un montón de cosas por explotar. Sin embargo, el Milan y su situación te pedía rendimiento inmediato, además de dinero, porque no pasaba por su mejor momento. Entonces yo creo que se juntó mucho ese ambiente que había en torno al Milan. Creo que ahora mismo sí que hay una paciencia que se podrían permitir en el caso de Locatelli hubiese explotado ahora. Pero bueno, se ha ido a un sitio que, bueno, ha sido todo lo contrario. Ha sido confianza, ambiente bueno,
protagonismo, se ha creído en él desde el primer día y eso es lo que está pasando. Se encuentra con De Zerbi en el Sassuolo, que ya comentábamos ayer un poco cómo llegaba el conjunto neroverdi, ¿no? Y cómo empieza a estructurar su equipo. Y De Zerbi primero tiene una serie de dudas de cómo colocarlo, ¿no? Lo prueba como pivote, lo prueba como interior en un 4-3-3, hasta que finalmente, José, todo se asienta en ese 4-2-3-1, en el que un poco al lado de Pedro Vian, o al lado de otro futbolista más físico, ¿no? También Buravia, pues él tiene más libertad. Sí, le hemos visto incluso de media punta, ¿eh? Cuando, por ejemplo, Sensi jugaba de 5, Mañagnelli, veíamos a Locatelli adelantar mucho su posición. De hecho, si no recuerdo mal, es a principio de la temporada pasada, cuando seguimos viendo de media punta a Locatelli y seguía siendo muy trascendente en los goles del Sassuolo. Sin embargo, yo creo que ha pegado un cambio muy diferente, ¿no? Llevar todo eso que llevaba en la media punta, también con la marcha de Sensi. Yo creo que eso lo ha acentuado mucho. Nos encontramos a un jugador que tiene un papel fundamental en campo propio, también en campo rival, pero sobre todo en campo propio, ¿no? Es ser el jugador que lleva la pelota hacia los mediapuntas, hacia Berardi, hacia Juricic, hacia Boga, hacia jugadores que son al final los que tienen que marcar la diferencia en el último tercio del campo, ¿no? Pero el que tiene que hacer sortear esa línea de presión y llevar a la pelota hasta ellos es Manuel Locatelli. Y esto se habla, por ejemplo, en que toca mucho la pelota, es el tercer jugador de la Serie A que más pases completa por partido, solo por detrás de Bastoni y de Gianmarco Ferrari, compañero suyo en el Sassuolo. Da 88 pases por encuentro con un acierto de 78%, que es mucho. O sea, de dar 88 pases, tener un 78%, está muy bien. Y luego da 1,33 pases clave por encuentro. Como sabéis, los key pass son los que crean una ocasión de gol. Es el número 46 de la Serie A, que os parecerá mucho, pero es que hay muchos jugadores en la Serie A. Claro. Todo pasa por él. Todo pasa por él, se nota mucho. Hay dos futbolistas que tocan demasiado el balón. Se ven Ferrari y Emanuele Locatelli. Son los dos que más protagonismo tienen con balón, sobre todo porque son los que baten líneas de presión rivales. Y aquí Locatelli tiene mucha importancia. Además, su acierto yo creo que llama mucho la atención con la valentía que tiene que asumir para poder dar esos pases. La verdad que Locatelli es fantástico, que además lleve 1,3 pases clave, que encima Ferrari habrá que repasar su dato, pero tampoco se quedará muy lejos siendo central, porque son jugadores que desde la base de la jugada, desde muy lejos, son trascendentales en los goles de su equipo. Así que, Manuel Locatelli, todo gira alrededor tuyo. Hace poco cometió un error en un partido contra el Bologna, que intentó sacar la pelota desde atrás y se puso a regatear y a buscar el hueco para dar un paso hacia adelante, y marcó gol el Bologna después de recuperar la pelota. Y dijo De Zerbi, me parece bien. O sea, prefiero cometer ese tipo de errores que otros. Así que le invita al final a que se muestre, a que sea ese tipo de jugador. O sea, que al final es que está con un entrenador que no podía ser mejor para él. Es que no es ese jugador que salga en conducción y que digas, bueno, pues sale en conducción tipo Benacer o el Tonali del Brescia y dices, madre mía, da igual que se la juegue donde sea. Sin embargo, Locatelli no. Y a lo mejor es lo que tiene que mejorar ahora. El siguiente paso quizás sea ese, también quitarse rivales en conducción, no solo con pases. Así que yo creo que ese atrevimiento es bueno y parte de un proceso que estará mejorando con el Zerbi. Sí, sin embargo, dentro del Sassuolo, es cierto que no es un regateador nato, como dices tú, con Benacer, ¿no? Que Benacer tiene unas cualidades físicas para tener una arrancada espectacular, pero ha mejorado mucho en saber hacia dónde va a ir el rival. Y entonces él sabe hacia dónde tiene que ir. Eso y ahí lo vemos en las cifras. El año pasado fue el jugador número 26 de la Serie A con más regates completados con éxito por partido, 1,55. Obviamente muy lejos de Boga, que hizo 3,88, que es una burrada el que más de la Serie A, pero se habla muy bien de él. Y luego también, José, los movimientos sin balón de Locatelli, esa figura de tercer hombre. Es que tiene una lectura de entrenador, porque entrenadores como por ejemplo De Zerbi o Stefano Pioli y compañía, o Andrea Pirlo incluso, la mentalidad que tienen de un futbolista es difícil reflejarla sobre un terreno de juego. Pero que a lo mejor le está pasando a Artur Melo, no tiene tampoco esa lectura y Andrea Pirlo sigue insistiendo en él. Sin embargo, Locatelli sí que la tiene una lectura impresionante del juego, piensa ya con 20 años como piensa un futbolista tras pasar una carrera entera y tener 45, y eso yo creo que te da una ventaja espectacular dentro del campo. Sí, hablaba de Zerbi sobre su nivel, ¿no? Sobre su estilo de juego y cómo ha despuntado esta pasada temporada y en este inicio de esta, ¿no? Con esas convocatorias con Italia, y decía, Locatelli fue el quien cambió de la noche a la mañana, cambió su forma de entrenar, de comportarse en el grupo. Tiene talento, ve el fútbol antes. De verdad creo que es uno de esos centrocampistas que solamente nacen un par de veces en un país. El ruido que estamos haciendo con muchos futbolistas jóvenes y Locatelli... Es que esto es muy bestia. Es uno de esos centrocampistas que nace solamente un par de veces en el país. Y se lo dice De Zerbi. Lo dice De Zerbi, que es un tío que ve el fútbol como poca gente. Como poca gente. Sabe sacar el talento de muy pocos futbolistas.
Y bueno, él siempre saca talento a sus futbolistas, pero es complicado encontrar a quien quiere ser un futbolista de talento. Sí, Locatelli decía, cuando le preguntan sobre su evolución también, me siento bien jugando en un doble pivote, pero también cayendo a banda. No es el papel, sino cómo se interpreta lo que me caracteriza. Debería marcar más goles, está claro, es mi objetivo este año. Sassuolo creyó en mí cuando otros no lo hicieron. Ese tipo de declaraciones es lo que te comentaba antes del Milan. Bueno, a ver, es verdad que el Sassuolo le ha dado confianza, esto es objetivo. Pero también a qué ambiente llegas. Sí. Llegas después de Di Francesco, el equipo quiere dar un paso hacia adelante, tienes a un entrenador que se preocupa por los futbolistas, que quiere el crecimiento de cada uno de sus jugadores, confianza, buen ambiente, vestuario. Ahora yo creo que el vestuario del Sassuolo está mejor que nunca, se nota un nivel emocional buenísimo. Entonces yo creo que es muy fácil brillar en ese Sassuolo, si quieres, claro, si quieres verte potenciado y tienes las cualidades para ser potenciado por De Zerbi. Sin embargo, en ese momento del Milan era todo lo contrario. Yo creo que no veíamos ni siquiera, veíamos una inversión de muchos futbolistas que llegaban de fuera, era difícil hacer un vestuario, era difícil dar confianza. Yo creo que es lo que le ha pasado. José, si hablamos del futuro, ¿dónde va a acabar Locatelli? Está claro que este es su año, ¿no? Él ha dicho que quiere volver a jugar, sí. Bueno, quiere jugar Champions League y es su año de escaparate, ¿no? Tanto con el Sassuolo, un Sassuolo que todo el mundo está pendiente de este equipo, ¿no? Que lo está haciendo muy bien, como la Eurocopa. Porque ahora mismo, lo hemos comentado alguna vez, es la cuarta opción para Mancini en el centro del campo. Jorginho, Verratti, Barella y Locatelli. Sí, sin Sensi es ahora mismo el futbolista, sin Zaniolo y con Pellegrini, que a veces sí que entra, a veces que no entra, sobre todo le vemos ahora de banda izquierda, pues todo queda para Locatelli. No es ese futbolista que tampoco vemos mucho en el Sassuolo de ahora, en ese 4-2-3-1, en un doble pivote, le vemos más como interior y también se le va a pedir un poco de llegada, a Locatelli, a ser el que era antes, no el que es ahora, tanto de base de jugada, porque para eso está Gervinho, ¿no? Gervinho también. Jorginho. Oye, ¿te imaginas? Gervinho, bueno, es verdad que Gervinho y Jorginho se asemejan. Sí. A ver, sin embargo, tenemos que encontrarle equipo, ¿no? Si no se queda en el Sassuolo... Bueno, si el Sassuolo por lo que sea da el milagro y se mete en Champions, ¿por qué se va a ir? ¿No? Habría que verlo. Pero si se marcha del Sassuolo, que es lo que será normal, nos encontraríamos varias opciones y la que más suena es la Juventus. Porque lleva sonando desde el año pasado, ¿no? Y porque le viene muy bien a Pirlo este perfil de futbolista. Parece que está empeñado y ha habido muchas reuniones entre Juventus y Sassuolo, por cierto, equipos que tienen una gran relación. Sí. De hecho, el fichaje de Demiral y el de Mike Junior Traoré es entre los dos, no solo del Sassuolo. Entonces, seguramente Pirlo, que ya se sabe que le gusta un montón a Locatelli, que además yo creo que es lo que necesita su Juventus, y por lo que estamos viendo, un cambio de sistema también de Zerbi, que lo comentamos ayer, muy parecido al de la Juventus, que lo que quiere encontrar Pirlo en la Juve, yo creo que es lo que ya tiene el Sassuolo de De Zerbi. Entonces yo creo que encaja como anillo al dedo, y ahora mismo en el Inter, por ejemplo, que ahora lo comentaremos, lo comentamos ya directamente, Brozovic hace ese papel, Locatelli no va a ser suplente de Brozovic. Si sale Brozovic y está dispuesto a dar una inversión así, posiblemente le veamos, pero sonaban otros nombres más físicos, tipo Kanté. A ver, obviamente la Juve encaja sin que tenga que irse nadie. Exacto. En el Inter sí, tendría que irse alguien, ¿no? Para encajar, pero obviamente también le vendría muy bien a este perfil de futbolista, porque está claro que no lo tiene. ¿Volver al Milan? A ver, yo creo que ahora mismo con los nombres que hay no se va a valorar. Quiero decir, sería darle un palo muy duro a Tonali, creo. Ficharle a Locatelli, ¿no? Porque no es el mismo jugador, pero es verdad que le podría tapar un poquito. Si no sale, puede salir Benasser. Si Benasser se traspasa con esa cláusula que tiene 50 millones, eso sí, pues sería muy interesante. Luego también habría que ver si el jugador, que es Rossoneri, desde pequeñito estaría dispuesto a volver, ¿no? Que posiblemente sí, claro, pero no para ser suplente. Entonces habría que ver. Igual podría cambiar su estilo, como dijimos en su día, Pioli, jugar con Locatelli un poquito por detrás, o Locatelli, Tonali, que sí, que no estaría nada mal. Claro, yo creo que puede encajar perfectamente en este Milan, sobre todo por lo que pide, además sistema parecido, exigencias parecidas. Es verdad que el Milan jugó un poco más a la locura del ida y vuelta, pero defiende mejor, que son dos cosas que yo creo que le vendría muy bien a Locatelli. Así que encajar encaja, el problema es ese. Está Benasser, que sí, no va a mover a esos dos. Tonali es una apuesta muy importante. Yo creo que no va a acabar en el Milan, salvo esa salida del argelino. Y luego más equipos, por supuesto. Al final funcionarían prácticamente cualquier equipo, ¿no? Una Roma, que bien le vendría a la Roma, ¿no? Un Napoli para acompañar a Fabián, por ejemplo, en ese doble pivote. El Atalanta, sí. El tema es lo que estén dispuestos a pagar, porque el Sassuolo lo ficha por 10 millones de euros. La sensación es que ahora mismo un jugador tan especial, mínimo 35. Sí, pero te digo una cosa. Yo creo, ojalá, aquí le deseamos a Fonseca que le vaya muy bien siempre, pero cuando se ha hablado de sustitutos, yo creo que el que mejor encaja
por lo que pide la Roma ahora mismo, es De Zerbi. En caso de que De Zerbi fichara por la Roma, posiblemente se lo pudiera llevar. Estamos hablando de fútbol ficción. Sí. Pero encaja muy bien también ahí. Habrá que ver qué pasa con Locatelli. Tenemos muchas ganas de acabar esta temporada con el jugador vestido de Nero Verde, a ver hasta dónde es capaz de llevar al conjunto de Reggio Emilia. Lo comentamos ayer, chicos, en esa pizarra que no os podéis perder, pero queremos que nos dejéis vuestro comentario sobre Locatelli. Si os está sorprendiendo tanto como a nosotros, comentárnoslo aquí debajo, si le veis en la Eurocopa y dónde creéis que puede jugar la próxima temporada. Dejadnos vuestro comentario, pero sobre todo, chicos, muy importante, activar la campanita para que os avise de todos nuestros vídeos, suscribiros al canal y darle like a este vídeo. Chao, chao.